Y el pueblo de Dios dice, God's people say, Amen. Amen. Vamos a abrir nuestras Biblias a Colosenses 3, 12 y 13. ¿Todos recibieron la guía del sermón? ¿Todos recibieron la hoja adicional? Porque hoy debieron haber recibido dos cosas. Les traje muchos regalos hoy. So did everybody get the sermon guide? And not only the sermon guide, but an additional page, double-sided page on what forgiveness is not. I brought you a lot of gifts today. Y le voy a explicar por qué tienen la otra hoja y todo eso. And I'll explain why you have the second page and all of that. La semana pasada comenzamos esta nueva serie de Koinonia, perdonarnos unos a otros. Esta es la segunda parte. Last week we began this new mini-series, Koinonia, forgiving one another. And this is going to be part 2. Y quiero hacer énfasis en Colosenses 3, 12 y 13, que vimos brevemente la semana pasada, pero hoy lo vamos a enfocar un poco más. So I want us to focus a little bit more on Colossians 3, 12 and 13 today. We looked at it a little bit last week, but we want to focus more on that text today, que es complementario al texto de la semana pasada, que fue Efesios 4, 31 y 32, which is complementary to the text, our main text last week, which was Ephesians 4, 31 and 32. So, ¿todos están conmigo ahí en sus Biblias? Everybody there with me in their Bibles? Colossians 3:12, Colosenses 3:12. Amén. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, está hablando de todo hijo de Dios, ¿no? Todo creyente, todo que ha nacido de nuevo, diferentes maneras de referirse a ellos. Revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cómo están vestidos? ¿Cómo están vestidos? Put on then as God's chosen ones, holy and beloved. These are all terms referring to those who are believers, those who are children of God, those who are born again. These are all ways of referring to believers. Compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. So put on then as God's chosen ones, holy and beloved. What should we put on? Compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. So I ask you today, how are you dressed? How are you dressed? ¿Cómo están vestidos espiritualmente hablando hoy? How are you dressed spiritually? Yo ando físicamente ando esta playera que representa a Honduras. Physically, I'm wearing this shirt that represents Honduras. Honduras. That always sounds weird when I say it in English. Or la H, as some would say. Y les cuento interesantemente, ¿no? Es interesante por qué nos ponemos la ropa que nos ponemos, right? It's interesting why we put the clothes on that we do en ese día particular, on that particular day. Y les voy a contar algo interesante de esto. I'm going to tell you something interesting. Que en esta mañana estaba hablando con mi esposa, hablando de qué ponerme, y le dije, tal vez me debería de poner esta playera de Honduras. Y estaba como medio bromeando, right? I told her, maybe I should put on this Honduras shirt. I was half joking. Pero decidí no hacerlo. I decided not to do it. Y me puse otra. And I put on something else. Y esta mañana llegó nuestro hijo que ha estado donde los abuelos esta semana. And then my son, who's been with the grandparents this week, came this morning. Y cuando lo veo a él, when I see him, póngase de pie, please stand. Mire lo que anda puesto. Anda puesto la playera de Honduras que yo le di el año pasado. He's wearing the Honduras shirt, kind of, it's another style of this one that I gave him last year. So cuando lo vi dije, me la tengo que poner. Y corrí para abajo y me cambié. And when I saw that, I said, man, I got to change. I got to run downstairs. And so I ran really fast and I put it on. Pero les digo todo eso para decir, así como nos preocupamos, ¿no? Para lo que nos ponemos físicamente, in the way that we worry about what we put on physically, ¿cuánto más deberíamos de preocuparnos cómo nos vestimos espiritualmente? Amén. So we should be more concerned with what we put on spiritually. ¿Y qué debemos de vestirnos? ¿Cómo debemos de vestirnos como hijos de Dios espiritualmente? How should we be dressed spiritually as God's children? ¿Con qué? Mire,
revistándose de entrañable misericordia, díganlo conmigo, misericordia, benignidad, humildad, que se mencionó grandemente esta mañana, ¿no? Mansedumbre, que también, la hermana, wow, Olivia, 2x2, y paciencia. And so how should we be dressed, spiritually speaking? What does it say? Compassionate hearts, right? Say it with me. Compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. Wow. And 2 of those were mentioned right at the beginning of the service today by Sister Livia. ¿Está el Espíritu Santo dirigiéndonos, hermanos? Amén. Is the Holy Spirit directing us? Absolutely. Absolutely. ¿Cómo estás vestido espiritualmente hablando? How are you dressed, spiritually speaking? ¿Qué te hace falta? What's missing? El Señor no quiere que seas desnudo, desnuda espiritual. The Lord doesn't want you to be naked spiritually, right? Necesitamos cada parte de esta vestidura. We need each part of this outfit. Amen? Para estar completos. Miren el versículo 13, verse 13. Y aquí va a venir el énfasis de hoy. Right? The emphasis today is going to come from this verse. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, ¿alguno tiene queja? A veces. Dejamos la queja en la casa, tal vez, no sé. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense. Perdónense la semana que viene, el año que viene. Nos dice, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y hasta hay un énfasis más fuerte que no sale ahí en esta traducción, pero se los voy a enseñar en otra, porque lo dice en inglés. Bearing with one another, and if one has a complaint against another, maybe somebody here has a complaint against another. Forgiving each other, and what, next week, next year? No, forgiving each other as the Lord has forgiven you. And look at this emphasis that is not in the translation in Spanish, but it's there in English. So you also must forgive. Read that with me. So you also must forgive. Así deben perdonarse. Se los voy a enseñar en otra traducción. Así deben perdonarse. Y se los voy a enseñar en otra traducción en un momento. So, we saw what is forgiveness, right? La semana pasada vimos qué es el perdón. Rapidito, ahí está en su guía. El acto de Dios de perdonar los pecados y liberar a los creyentes de su deuda espiritual, a la vez que les ordena perdonar a los demás. Hay un mandamiento. No solo recibimos el perdón, pero hay un mandamiento de perdonar. Así como hemos recibido, así debemos de dar. ¿Estamos claros? So God's act, forgiveness is God's act of pardoning sins and releasing believers from their spiritual debt, while also commanding believers to extend forgiveness to others. So as we receive, we should also give. Is that correct? Implica una decisión consciente de dejar atrás el resentimiento y la ira hacia quienes les han hecho daño. Es un acto de la voluntad, incluso cuando esas acciones les han causado un daño significativo. And it says there, it involves a conscious decision to let go of resentment and anger towards those who have wronged them, an act of the will, even when those actions have caused significant harm. ¿Cuántos han tenido en sus vidas esos momentos que alguien les ha causado daño? How many of you had significant harm done to you by someone else? Puede ser físicamente, could be physically. Puede ser emocionalmente, right? Could be emotionally, right? Maybe even spiritually, tal vez aún espiritualmente. And what was our little metaphor last week, right? Everybody remembers? ¿Todos recuerdan la metáfora del que está cargando, el que va subiendo una montaña, the guy who's going up the mountain, y anda cargando en su mochila pesada, he's wearing his heavy backpack, todo lo que él anda, el enojo, el engaño, todas las cosas que la gente le hicieron, right? He's carrying all these things that people have done to him. Y el perdón es que sacar esos daños, sacar ese dolor y entregárselos al Señor. Ya no cargarlos.
And what is forgiveness? Forgiveness is taking out those hurts, those pains, and giving it to the Lord, right? Letting go, soltando, letting go, and letting God bring healing, right? And not carrying that anymore. Ya no cargo ese enojo. I'm not carrying that anger, ese resentimiento, that resentment. Porque si ando cargado así, ¿cómo puedo ser libre para vivir como el Señor quiere? So because if I'm carrying that, I can't be free to live as the Lord desires. So now, ¿qué dijimos la semana pasada? Hablando de perdonarnos unos a otros. Primero, perdonarnos unos a otros está basado en que Jesús nos perdonó. So what did we learn last week? That forgiving one another is based on Jesus forgiving us. Qué lindo, ¿va? Porque el Señor Jesús nos ha perdonado, podemos perdonar a los demás. Qué poderoso. No es porque soy gran persona, no. No tiene nada que ver, porque Jesús me ha perdonado y yo puedo perdonar. Qué grande nuestra deuda ante Dios, ¿no? Dios ha sido tan generoso, misericordioso en perdonar mis deudas espirituales que ahora yo puedo perdonar una infracción, un indebido que alguien me hace a mí. Right? How great is God's generosity? Right? It's not that I'm a good person. It's not that look at how good I am. No, it's because I owed so much to the Lord. My spiritual debt is so great that He has been so generous, so merciful in forgiving me, that who am I to not forgive some infraction, some wrongdoing that someone does to me? Ahora, ¿qué dijimos la semana pasada? Que el perdón no es esta lista. I said last week, forgiveness is not these things. Y no lo voy a repasar, pero lo que hice es que les di otra hoja que toma la frase que les di y les da más explicación. So what did I do? I took each one of those phrases and now I gave you an additional sheet that explains each one of those in detail, para que lo puedan meditar y pensar. Y va a haber uno o dos mensajes que voy a hacer hincapié en uno o dos de estos, porque es importante entenderlo bien, bien, bien. And so I wanted to give that to you so you could reflect on it, pray about it, think about it. And I'm going to probably have one or two future messages that is just going to highlight one or two of these that are so, so important to understand. Y que siento que las personas luchan con entender eso. And people, they struggle with understanding. So de nuevo, esa es la lista de lo que el perdón no es. ¿Ok? El perdón no es negar, aprobar o disminuir el error que se cometió contra ti. Forgiveness is not denying, approving, or diminishing the wrong that was committed against you. El perdón no es ignorar lo indebido. Forgiveness is not ignoring the wrong. El perdón no es habilitar el pecado. Forgiveness is not enabling sin. El perdón no es olvidar el pecado cometido contra tu persona. Forgiveness is not forgetting about sin committed against you, right? Ignoring. El perdón no es morir emocionalmente y ya no sentir el dolor de la transgresión. Forgiveness is not dying emotionally and no longer feeling the pain of the transgression. El perdón no es un evento de una sola vez, que solo hacemos una vez. Forgiveness is not a one-time event. El perdón no es lo mismo que la reconciliación. Ese es uno que sí voy a traer un mensaje. Forgiveness is not the same as reconciliation. That one I'm definitely bringing a message just on that. Y el perdón no es descuidar la justicia, que podría ser otro mensaje. And forgiveness is not neglecting justice. Y si hay uno más en esa lista que usted quiere que yo explique más, dígamelo, porque yo voy a preparar un mensaje, porque quiero que estén claros. And if there's something else on that list that's not clear for you after reading what I gave you, let me know, because I'll bring a message, right? Después de que lean lo que les di. Amén? ¿Trato? ¿De acuerdo? Are you guys with me? In agreement? Okay. Ahora, el punto de hoy, today's point. Perdonarnos unos a otros es un mandamiento de Dios por el cual debemos vivir. Perdón que no sale esa parte ahí abajo, pero ahí está en su hoja. Perdonarnos unos a otros es un mandamiento de Dios por el cual debemos vivir. So forgiving one another is a commandment from God we need to live by. El espacio que tienen ahí en su hoja, right? The space you have.
Y acuérdense que hay dos lados. Atrás hay un contexto histórico del pasaje que les di hoy. Ahí lo pueden estudiar más tarde. On the back is also a context, the historical context of the passage, right? The text that I gave you. I just want to remind you there's two sides always, usually to that sheet. Entonces miremos de nuevo a Colosenses 3:13. Let's look again at Colossians 3:13. Y ahora aquí les voy a presentar en español la nueva traducción viviente que lo dice más cerca de la traducción completa. Así lo voy a poner para que vean ese punto del perdón. And so I'm going to read it in English, and in Spanish I've brought in another translation that's a little bit more complete in the whole thought of forgiveness. Miren en español: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que les ofenda. Pero miren esta parte: recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben, díganlo conmigo, deben perdonar a otros. Y eso es lo que tiene que ser claro, porque es el punto de hoy. No es una sugerencia, no es simplemente un ánimo o una exhortación, es un mandamiento del Señor para todo hijo de Dios. ¿Estamos claros, hermanos? So again, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must, say it with me, must forgive. What does that mean? It's not a suggestion, right? It's not an encouragement. It's not even an exhortation. It's actually a commandment, right? We must as children of God. Wow. Qué fuerte, ¿va? Very strong. Ahora piénsalo. ¿Estás siendo obediente a este mandamiento del Señor en tus relaciones, en tu vida? Are you being obedient to this commandment? ¿Hay algo que no has querido soltar en la carne? Is there something you have not been willing to let go in your flesh? Pero por obediencia al Señor, tú quieres pedirle al Señor: Señor, ayúdame a perdonar esta persona. But because of obedience to the Lord, right? Because the greatest way to show love to God is obedience. Remember that. It's not emotion, it's obedience. Recuerden que la manera más alta, máxima de demostrar nuestro amor por el Señor no es simplemente sentimiento, es obediencia. Right? El Señor ha dicho: yo deseo más que sacrificio, no, obediencia. Right? The Lord desires even more than sacrifice, obedience. So piensen en eso, no? Let's think about that. Is there anything we need to let go this morning to be obedient and follow His command, right? With somebody, something that's happened that we need to forgive. Lord, help me to give this to you and forgive that person so that I can be obedient to your word. Amen? Y de esa perspectiva vamos a enfocarnos hoy. That's the perspective we're going to focus on today. So, aquí está la frase muy, muy claro, ¿no? El perdón no es opcional. Léanlo conmigo. El perdón no es opcional para los creyentes. Es un reflejo de la obediencia a Dios. Miren, está claro, ¿no? Read it with me in English. Forgiveness is not optional for believers. It's a reflection of obedience to God. That's heavy. Pero lo necesitamos, amén. Porque como dijo la hermana más temprano, la palabra trae convicción a nuestros corazones, amén. Because as Sister Livia said earlier, the Word of God brings conviction to our hearts. Cosas que no hemos visto claramente, ¿no? Porque la palabra de Dios es como un espejo espiritual que nos demuestra exactamente cómo andamos vestidos. Amén. Because God's word is like that mirror, that spiritual mirror that reflects how we're dressed, right? Where are we at? ¿Dónde estamos? Espíritu Santo, ayúdanos. Amén. Holy Spirit, help us. So les quiero dar otra ilustración esta semana, así como les di la semana pasada. I want to give you another illustration this week, just like I did last week, y espero que también sea de ayuda, pensando mucho en la obediencia, thinking a lot on obedience. Esta ilustración se llama Las barandillas en un camino de montaña. This illustration is titled The Guardrails on a Mountain Road. Okay, voy a darles esta ilustración. Imagínense
imagínense que conducen por un camino de montaña, ¿no? Aquí que se ve súper sinuoso. A un lado hay un acantilado empinado. A lo largo del borde del camino hay barandillas fuertes, robustas y estratégicamente ubicadas. So imagine you're driving along a winding mountain road. On one side is a steep cliff. Along the edge of the road are guardrails, strong, sturdy, and strategically placed. Ahora pregúntense, ¿están las barandillas ahí para restringir mi libertad? So ask yourself, are the guardrails there to restrict your freedom? ¿Qué piensan? ¿Están ahí para eso? ¿Restringir su libertad? Are they there to restrict your freedom? ¿Para qué están? A ver, ¿qué piensan? Sin leerlo, ¿qué piensan? Para protegernos, amén. They're there to protect us, amen. Y así son los mandamientos del Señor. Están para protegernos. Y hay más. Ahí en la otra lado les di una lista de 5 razones de por qué el Señor nos da los mandamientos que nos da. So and it's not just to protect us. On the other side of the sheet, I've given you guys 5 reasons why God gives us commands. If you want to go deeper. Tal vez no lo vamos a cubrir todo hoy, pero se los doy de tarea. Porque los mandamientos del Señor son vida. Amén. Son por amor. ¿Cuántos saben que los mandamientos del Señor es por amor? ¿Cuántos les han dado ustedes mandamientos a los hijos y los hacen simplemente para restringir su libertad? Es para protegerlos. Recuerden eso, hijos. Nuestros padres nos quieren proteger y el Padre Celestial nos quiere proteger aún más. Amén. Vamos a escuchar. Vamos a ser obedientes aún a la orden de perdonarnos unos a otros. So what does the Lord want to do? He wants to protect us. His commands are life. His commands are out of love. How many parents have given commands to your kids simply because you want to limit their freedom? I don't think so. It's because you want to protect them, right? So imagine if you as an earthly parent want to protect your child, how much more the Heavenly Father wants to protect us. Amen? So are we willing to receive that by obeying His commandments? Qué poderoso va la responsabilidad que tenemos nosotros. Dios no nos hace robots. Somos responsables de responder a sus mandamientos. Amén. Si no, ¿por qué lo pondría una y otra vez? De guardar sus mandamientos. How beautiful the responsibility, right? How powerful. God has not made us robots. We have a responsibility to what? Respond and obey to God's commandments. If not, then why would He repeat it so much? Right? Si Él simplemente va a hacer que nosotros lo hagamos, if He's simply going to make it that we do it, ¿por qué? Dios no está jugando un juego de palabras. God is not playing a game of words. Nos da porque nuestras decisiones y responsabilidades son poderosas y pueden traer vida o muerte, ¿no? Prosperidad, bienestar o destrucción y malestar. Right? He does it. Why does God give us His commands? Because it is a powerful responsibility that we have, and how we decide to respond to the promises, to the commandments of God will either bring life or death, prosperity and a good life, or destruction and a lot of terrible things in life. Wow. Ahora, vamos a regresar, ¿no? A la palabra. Vean conmigo Hebreos 14:15. Look with me with Hebrews 14:15. Y esta es una de las cosas que el Señor quiere protegernos. Y aquí lo va a decir claramente. Lo vamos a conectar al texto de la semana pasada. So this is clearly one of those things that God wants to protect us from, and we're going to connect it clearly with last week's passage. Miren conmigo Hebreos 14:15. ¿Todos ahí conmigo? De la Reina Valera Contemporánea, ESV en English, Hebreos 14:15. Tengan cuidado, mire, tengan cuidado. Eso significa que ahí están, ¿qué? Barandillas para proteger, ¿no? Cuidado. ¿Ah? La luz roja, o cuál es, lo que dice ahí, puede venir peligro. Cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, mire,
que vamos a ver cómo está conectado con el no perdonar. ¿Quieres tener amargura en tu vida que te va a poner en peligro de no poder estar viviendo en la gracia del Señor? Pues el no perdonar va a dejar que esa amargura crezca y sea como un veneno para tu alma. Mire, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. ¿Cuántos están contaminados con amargura porque no han obedecido el Señor en perdonar cuando deben de perdonar, en soltar? ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden? See to it that no one fails to obtain the grace of God, that no root of bitterness. Look at that bitterness. There's a caution, and I love it in Spanish. It's saying, be careful. In Spanish, it's actually warning. It's saying, be careful. Red alert. Whatever, right? Just like those guardrails, alert, right? That sign that says slow down, right? There's a red alert. Watch out, right? See to it that no one fails to obtain the grace of God. That's a big deal. Because grace is that gift that we all need. Amen? And from that comes forgiveness and all that stuff. So that no root of bitterness. And where does that root of bitterness come from? It comes from not forgiving one another. Not being obedient to God's command. Because that root of bitterness springs up and causes trouble. And by it, many become defiled or polluted, right? Or poisoned even. You can use all those words. So when I let that bitterness out of what somebody's done to me in the past take root and I don't forgive, it begins to grow and poison me. El Señor nos ama y no quiere que seamos envenenados y que no agarre amargura en nuestras vidas. Nos dice, nos manda a perdonarnos para que eso no nos suceda. Qué lindo es el Señor, amén. The Lord loves us so much that He doesn't want us to get polluted that way, and He wants to deliver us from that, so that's why He commands us to forgive one another. No simplemente porque alguien dice, el Dios de ustedes de la Biblia es un dictador. No entienden el amor del Señor. That's why there's a lot of ignorance, right? And people say, wow, that God of the Bible, He's such a dictator. They don't understand the love of God. Amen? The greatness of God, lo grandioso. Y ahora lo vamos a conectar al pasaje de la semana pasada. And look with me, if you're not clear, look at last week's scripture. Mire cómo la palabra va ayudándonos a entender la palabra, right? The word helps us to interpret the word. Mire, Efesios 4:31 y 32, Ephesians 4:31 and 32. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Aquí le agrega a esa mochila espiritual pesada, ¿no? ¿Estamos claros? En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros. Mire dónde está la medicina, dónde está la libertad. ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está lo que nos va a ayudar a reponer esas cosas? Es perdonarnos unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Gloria a Dios por su palabra, amén. Usted le va a pedir al Señor que lo ayude, que la ayude en perdonar, porque es crucial, esencial para estar caminando con el Señor como Él ha diseñado. Amén. So let all bitterness, let all bitterness, or let go of all bitterness and wrath and anger and clamor and slander, let it be put away from you along with all malice. So here Paul is giving you the whole package, right? He's not only talking about the bitterness, he's talking about all the other byproducts as well. He said all of that, be kind. And then how are we to replace? Because in Spanish it says instead replace all of this, being tenderhearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Do you see the path to freedom? Do you see where the deliverance is? That's what the Lord wants for us. So we can live in His grace the way He's designed. Para que no seamos cautivos. No? That we not be in bondage. Bondage es cautiverio, ¿no? Que no estemos en el cautiverio de no perdonar.
so that we will not be in the bondage of unforgiveness. Es peligroso, hermanos. Les voy a dar uno más. ¿Estamos bien? Mateo 6, 14 y 15. Las palabras de Jesús. Si no estás convencido, las palabras de Jesús a los discípulos. If you're not convinced, Jesus' words, Matthew 6, 14 and 15. This is Jesus' words. Hablado de ese gran sermón del monte que la hermana comenzó el servicio de hoy en el capítulo 5, ¿no? Ese mismo sermón del monte, el sermón más importante, grande, bueno que se ha dado. En ese mismo sermón, mire las palabras de Jesús. In that great sermon that Sister Livia quoted from at the beginning of the service. Nosotros no nos coordinamos, el Espíritu Santo coordinó, amén. We did not coordinate, the Holy Spirit coordinated. And out of this great sermon, Jesus speaks these words in the heart of it, chapter 6, en el corazón, en el capítulo 6. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonaré a ustedes. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. ¿Para cuántos les suena bien eso? How many of you that sounds good? El problema es que paramos ahí. The problem is that sometimes we just stop there. Pero mire el próximo versículo. Look at the next verse. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Qué fuerte, qué fuerte. Cuidado, cuidado que caminemos pensando que estamos en el perdón de Dios si no estamos dispuestos a perdonar a los demás. Por el amor del Señor nos da ese mandamiento, porque el Señor no quiere que estemos separados de Él. For if you forgive, verse 15, but if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Wow, that is very, very strong. It's a warning. Be careful, right? Be careful to think that you're walking in God's forgiveness if you're not willing to forgive others. En otras palabras, el que ha sido perdonado de mucho, mucho puede perdonar. Amén. Y el Hijo de Dios camina en el perdón. Y su vida debe reflejar esa actitud de perdón. No lo vamos a hacer perfectamente. Vamos a tener que ir al Señor que nos ayude. Es un proceso, pero estamos con la disponibilidad de Señor, ayúdame a perdonar. Amén. So this is telling us that the child of God walks in this attitude. He who has been forgiven much, much can forgive. Amen. And because of that, we can have an attitude of forgiveness, which means we're not perfect in it. It doesn't mean we won't struggle at times, but we have an openness to say, Father, help me so that I can forgive this person. Amen? ¿Y saben qué? El Señor nos va a ayudar. The Lord's going to help us. Yo lo sé porque me ha ayudado a mí. I know because He's helped me. Y seguimos en proceso. Amen? We continue in process. So, ahí puse la pregunta, ¿por qué nos manda Dios a hacer cosas? Why does God command us to do things? Atrás en su guía tienen 5 razones. Les di algunas. La protección es una de las más bellas. El amor, muchas cosas. Pero ahí en su guía van a ver detallado 5 principios de por qué Dios nos da mandamientos. Estúdienlos, piénsenlo, medítenlo. Que les ayude para que cuando Satanás trata de venir y ustedes, no tienes que seguir ese mandamiento, que tú puedas contrarrestar con la verdad y no creer esa mentira del enemigo. And so I've given you on the back of the guide 5. I've referred to some of it through protection. One of the reasons He gives us commandments is to protect us. He loves us. But this is a more detailed list that I want you to study, reflect, pray on it, so that the next time the enemy tries to come at you and say, you don't really need to follow that commandment, you can say, get out of here, because this is the truth. This is why I know God has given me His command. And I'm going to obey it. I'm going to obey it. Lo voy a obedecer. Amén. Remember, esos mandamientos son para nuestra protección. Amén. Incluyendo perdonarnos unos a otros, right? Those commands, including forgive one another, are to protect us, right? Out of love, por amor, y mucho más, and way more. Qué bello es el Señor, amén.
How wonderful, beautiful is the Lord. Y todo eso para que ya no estemos cargados con cosas que nos han llevado en cautiverio. ¿No? Hay un dicho por ahí, se me va a ir. It's so that we can be free, so that we don't carry all these burdens, right, of unforgiveness, of things that people did to us. El no perdonar, creo que este es el dicho, el no perdonar es tomar veneno y creer que la persona que te hizo el daño se va a morir. Piensa en eso. Unforgiveness is like drinking poison, believing that it's going to kill the person that did you harm. You got to think about it a little bit, right? No los voy a perdonar. I'm not going to forgive them. Pero yo estoy tomando el veneno que me está matando. ¿Me entienden? I'm not going to forgive them, but I take the poison, right? The bitterness, the resentment, the anger that's killing me. Otro dicho, están viviendo en mi mente sin pagar renta. They're living in my head rent free. Porque no he soltado. I have not let go. De nuevo, tenemos que estar abiertos al perdón de Dios. Amén. Dejando que Dios haga lo demás. Pero abriendo el corazón, Señor, estoy dispuesto a soltar, entregándolo para que tú hagas la obra. Tal vez llegue hasta la reconciliación, gloria a Dios. Pero que sea que no seamos nosotros y nuestro orgullo razón de qué, de no recibir la bendición, de no dar la bendición y de no ver la gracia de Dios reflejada en nosotros. Right? We're not going to make it all in our flesh. We're going to struggle, but that we would have an open heart to say, okay, maybe the Lord is going to bring it to even to that point of reconciliation, but whether it happens or not, my heart is open to what God can do. I'm not going to limit what God can do. I'm going to let go and I'm going to give it to the Lord so I can walk in His grace, so that I can be free in the Lord. Amen? Vamos a orar. Let's pray. ¿Dónde estás en esta mañana? Con el perdón de Dios. Where are you with God's forgiveness? ¿Has reconocido que eres pecador y que también has hecho mucho daño y necesitas el perdón de Dios? Have you recognized that you're a sinner? You've also caused damage. You've also done things that are wrong, and you need God's forgiveness. ¿Has reconocido que Jesús es el único que puede ser tu Señor y Salvador, que derramó su sangre para cubrir tus pecados? Have you recognized that Jesus is the only one that has lived righteously? He gave His life, His blood was shared to cover your sins. ¿Lo has reconocido como Señor y Salvador, pidiendo ese perdón, recibiendo lo que solo Dios te puede dar? Have you recognized Jesus as Lord and Savior, asking for that forgiveness, receiving what only He can give? Y después de eso, si es así, if that's the case, entonces estás pidiéndole al Señor que te ayude a perdonar a los demás. Are you asking the Lord to forgive others in your life? Si no, pídaselo al Señor. If not, ask the Lord. O pídale por esa salvación y perdón que nunca has recibido, or ask Him for that forgiveness, that salvation that you've never asked for, o pídale que te ayude a perdonar si has tenido dificultad en soltar algo, un daño que te han hecho. If you've had difficulty of letting go of some harm that was done to you, pídale al Señor ese don del perdón. Ask the Lord for that gift of forgiveness. Que tú quieres tener el corazón abierto a lo que Él puede hacer. That you want to have your heart open to what He can do. Con sabiduría, with wisdom, con todos los límites saludables que vienen con eso, with all the healthy limits that come with it. Pero no quieres dejar que tu orgullo sea obstáculo para que Dios trabaje su gracia y perdón en tu vida y en la vida de los demás. But you don't want your pride to get in the way of being an obstacle of God's grace working in and through your life. ¿Cuántos en esta mañana le piden al Señor ayuda, piden en alguna manera que el Señor les ayude? How many of you are asking the Lord's help this morning? Pueden levantar la mano si gustan. Quiero orar por ustedes. I want to pray for you. God bless you. God bless you. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hay alguien más pidiéndole al Señor ayuda. Él sabe lo que es.
Yo no tengo que saber, Él sabe. He knows what it is. I don't have to know. But if you want to ask help, I want to pray for you. Anybody else? ¿Alguien más? Ok, voy a orar. Padre, gracias por tu palabra que nunca regresa vacía. Lord, thank you for your word that never comes back empty. Gracias por la obra que estás haciendo en nuestras vidas a través de tu gracia y amor que fue manifestado en lo más alto, en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Lord, thank you for that grace that you are working in and through our lives, for that expression of love, the highest expression of love, which is that Jesus died on the cross for us. Señor, ayúdanos por amor y obediencia a ti, entregarte cualquier cosa que hemos sido cargados de no perdonar por un daño que nos hicieron. Ayúdanos a darnos ese don de perdonar. Primero recibir tu perdón, pero dar tu perdón también a los que nos han dañado. Lord, help us to receive that grace, receive that forgiveness from you, but also to give it to those that we've been carrying that burden, that poison. And Lord, we want to be set free, and we want to give that forgiveness to them. Libéranos, Señor, si tenemos ese veneno nosotros. Sea ira, amargura, lo que sea. Palabras que no debemos usar. Lord, whether it be anger, bitterness, words that we shouldn't use. Límpianos, Señor. Cleanse us. Libéranos. Free us. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. We pray all these things in Jesus' name. Y el pueblo de Dios dice, God's people say, amen. Can we give him the praise? Le podemos dar la alabanza. Amén. Pongámonos de pie. Let's stand together, hermano Dalmo.